Nuestra mente es un campo de batalla diario. Todos los días hay una guerra por quién va a controlar nuestro pensamiento, si la verdad de Dios o los pensamientos y patrones de este mundo. De hecho, la Biblia dice que estamos en una guerra espiritual. Recordamos cómo la semana pasada aprendíamos que nadie va a la guerra completamente desatendido, completamente ignorando la realidad en la que está. Y una de las cosas principales que aprendíamos es lo siguiente, que la renovación de nuestra mente no es un acontecimiento casual, sino un proceso intencional. Bienvenidos a la tercera parte de la serie Gato Encerrado. El día de hoy nuestro mensaje le hemos llamado Caída Lenta. Y quiero que podamos recordar esta realidad importante en nuestras vidas, que estamos en una guerra espiritual. Fíjate lo que dice 2 Corintios capítulo 2, versículo 11. El apóstol Pablo dice que tenemos que estar precavidos para que Satanás no se aproveche de nosotros, pues no ignoramos sus artimañas. El enemigo de Dios está con una misión y la misión de él es que tú no puedas ir al cielo el día que mueras. Si tú has confiado en Cristo como tu Salvador, Él ya perdió esa batalla. Pero de ese momento en adelante, Él estará tratando todos los días de ganar terreno en tu mente para hacerte lo más ineficiente posible y que no puedas contribuir a que otras personas conozcan de Dios. Así que esa realidad, esa batalla, Satanás está planeando artimañas constantemente y tiene una estrategia de guerra en contra de ti. Así que tenemos que nosotros aprender a tener cuidado con esas artimañas. De hecho, aprendíamos que el arma favorita de Satanás es la mentira. Y el día de hoy vamos a profundizar en un ejemplo, en una historia que es tan antigua como la humanidad misma y que nos va a llevar a la primera mentira que surgió, que tuvo un impacto para siempre en nosotros los seres humanos. Recordemos, Satanás anda buscando como león rugiente a quién devorar, a quién destruir. Y esta historia la vamos a encontrar en Génesis capítulo 3. Quiero darles un poco el contexto de lo que estaba pasando en este momento. Dios había creado los cielos y la tierra, había separado las aguas, la noche y el día, los animales que se arrastran sobre la superficie, los que están en el cielo, los que están bajo el agua. Y Dios, como joya de la creación, creó a Adán. De su costilla creó a Eva, al ser humano, y lo puso para reinar y gobernar toda su creación. Eso fue algo maravilloso. Y en ese contexto vemos que Dios tenía una relación perfecta, directa, totalmente íntima con Adán y con Eva. Y lo que vamos a leer es en ese marco, en ese contexto, vamos a leer Génesis capítulo 3. Fíjense bien. La serpiente era el más astuto de los animales salvajes que el Señor había creado. Cierto día le preguntó a la mujer, fíjate bien, la serpiente se acerca donde Eva y le hace una pregunta. ¿De veras Dios les dijo que no deben comer del fruto de ninguno de los árboles del huerto? Esa fue la pregunta que la serpiente le hizo. Y vamos a ver que esa pregunta fue bien malintencionada y llevaba una mentira involucrando ahí. Y dice la mujer, claro que podemos comer del fruto de los árboles del huerto, contestó Eva. Es solo del fruto del árbol que está en medio del huerto del que no se nos permite comer. Dios dijo, no deben comerlo, ni siquiera tocarlo, si lo hacen, morirán. Así que quiero que puedas identificar qué era lo que estaba pasando acá. En primer lugar, Satanás hizo una primera aproximación. Y esa primera aproximación fue mentir con respecto a lo que Dios había dicho. ¿Te fijas cuál fue la pregunta que le hizo? ¿De veras Dios les dijo que no deben comer del fruto de ninguno de los árboles del huerto? Dios no había dicho eso. Pero la pregunta de la serpiente
Era una pregunta maliciosa, era una pregunta capciosa, era una pregunta destinada a enredar en una mentira la mente de Eva. Afortunadamente, Eva respondió correctamente a esta primer tentación de Satanás, porque ella respondió en base a la palabra de Dios, en base a lo que Dios había dicho, a la verdad. Y lo que Dios había dicho es, no deben comerlo, pueden comer de todos los árboles del huerto, pero de este árbol en particular, probablemente una palmera, un árbol de coco o de mango, no lo sabemos, pero de este en particular no deben comerlo, ni siquiera tocarlo. Si lo hacen, morirán. Así que lo que tenemos que entender como la artimaña de la serpiente, del enemigo de Dios, en este caso, es que estaba tergiversando lo que él había dicho, pero no le funcionó. Sin embargo, fíjense cómo continúa la historia. Pero la serpiente no se cansó y le dijo a la mujer, no es cierto. No van a morir. Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol, se les abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. Así que ante ese primer intento fallido, la serpiente viene y reformula la pregunta y lanza una mentira adicional, muy grande, muy fuerte. Le dice, no es cierto lo que Dios les dijo. Ustedes no van a morir. Tú no vas a morir, Eva, pero lo que va a suceder en realidad es que vas a ser como Dios. Vas a conocer algo que solamente Dios sabe y Dios no quiere que tú sepas eso. Dios quiere prevenir que tú llegues a ese conocimiento. Fíjate la mentira, cómo la envolvió en esa mentira. Así que, ¿qué podemos aprender de esa segunda aproximación de la serpiente? En primer lugar, que la serpiente mintió con respecto a las consecuencias de esa acción. Dios había dicho, si lo comen y si lo tocan, ciertamente morirán. Satanás dijo, no es cierto, no van a morir. Así que mintió con respecto a las consecuencias. En realidad no vas a morir, en realidad no te va a pasar eso. Y eso me hace pensar que en nuestra vida, en tu vida y en la mía, muchas veces nosotros lidiamos con esas mentiras y por alguna razón pensamos que las consecuencias de ciertas acciones o de ciertas decisiones en realidad nunca van a llegar. Déjame darte un ejemplo. Pensamos en lo siguiente, por ejemplo, ¿sabes qué? No importa, usa la tarjeta de crédito. Aunque no tengas el dinero ahorita, de todas maneras, cuando venga el bono, lo puedes pagar. Y sabemos qué es lo que sucede muchas veces, que por alguna razón ese bono no llega, o cuando llega, ya lo hemos gastado en otras cosas, y llega el momento de pagar la tarjeta de crédito y no lo podemos hacer, y nos endeudamos. Así que ahí hay una mentira donde el enemigo de Dios está haciéndote cambiar. No importa, tú puedes pagar los intereses un mes, tú puedes pagar los intereses 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses, no pasa nada, vas a estar bien, no lo necesitas, no es tan crítico como te lo hacen creer. Y eso nos lleva muchas veces en estar esclavizados a las deudas. Otro ejemplo tiene que ver más en el ámbito de la relación con el sexo opuesto, y es cuando a nosotros como hombres pensamos en algún momento, o ese pensamiento llega y dice, ¿sabes? Si tú tienes una relación con esta chica, que no es tu esposa, en realidad eso no va a afectar tu matrimonio. ¿Sabes por qué? Porque nadie tiene por qué darse cuenta de eso. Y tú y yo sabemos que el precio por una acción y una decisión de ese tipo es un precio muy, pero muy alto y costoso en la familia, en la integridad y en nuestro carácter, en nuestra relación con Dios. Otro de los muy comunes hoy en día es cuando te dicen, oye, pues sabes, la marihuana ya es legal, ya puedes consumir tranquilamente y eso no va a afectar tu cerebro, eso no va a afectar cómo tú piensas, de hecho es algo recreativo. Y esas mentiras llegan y te hacen pensar que las consecuencias que nosotros sabemos de esas acciones en realidad no van a pasar. Pero la ley de la siembra y la cosecha es una realidad en nuestra vida y Dios no previene, no detiene,
que nosotros cosechemos lo que hemos sembrado. Así que esa fue una aproximación de Satanás. Veamos entonces si fue exitoso en el caso de Eva, y creo que lo sabemos. Y por otra parte, creo que la otra cosa interesante es que Satanás estaba tratando de poner en duda la bondad de Dios. Él estaba haciéndole creer a Eva que si ella conocía estas cosas, entonces en realidad ella pues sería igual que Dios. Y que mientras no lo conociera, Dios la estaba privando de algo. Dios estaba deteniendo algo bueno para ella. Cuando sabemos que en realidad pues no era así. Así que la hizo dudar con respecto a la bondad de Dios. Como que le hizo pensar que Dios estaba reteniendo algo bueno de ella. Esto me hace pensar cómo muchas jóvenes que van creciendo, que van avanzando en su vida y no han llegado al punto de casarse, por ejemplo, piensan de alguna forma que, bueno, necesitan mostrar un poco más para que alguien se fije en ellas y que Dios quizás está previniendo o deteniendo que alguien se acerque porque ellas han sido íntegras y puras en su relación con el sexo opuesto. Y hay una mentira ahí de por medio, así que tenemos que aprender a identificar esas tentaciones cuando vienen. Fíjate lo que sigue aconteciendo en la historia. La mujer, Eva, quedó convencida. Vio que el árbol era hermoso y su fruto parecía delicioso y quiso la sabiduría que le daría. Así que tomó del fruto y comió. Después le dio un poco a su esposo, que estaba con ella, y él también comió. Fue bien obediente, ¿verdad? Qué cosa, qué curioso. En ese momento se les abrieron los ojos y de pronto sintieron vergüenza por su desnudez. Ese fue el momento en que se dieron cuenta que estaban desnudos. Antes, ¿te puedes imaginar eso? Ellos andaban libre y tranquilamente. Y en ese momento fue cuando se inventaron los pantalones de mezclilla. Tuvieron que recurrir a comprar en línea, en Shein, para poder vestirse y cubrir su desnudez. No fue eso lo que pasó en realidad. Lo que pasó es que cosieron hojas de higuera para cubrirse. Pero en ese momento, exactamente sucedió lo que Dios había dicho que iba a suceder. Y ellos cayeron lentamente. Ahora bien, no quiero ser demasiado duro en realidad con Adán y Eva, porque yo he escuchado personas que dicen, ya ves, la culpa de mis acciones en realidad la tiene Adán y Eva, porque yo he heredado esa condición pecaminosa de nuestros antepasados. Pero yo creo que tú y yo, en condiciones similares, probablemente hubiéramos hecho lo mismo. Otra pregunta interesante que hace la gente es, ¿cómo pasó esto tan de repente? ¿Cómo fue que sucedió tan de repente? Pues sabes, en realidad no fue algo que sucedió tan de repente. Yo imagino que Eva probablemente se había tomado el tiempo para caminar y pasar por enfrente de ese árbol. Y cuando pasaba por enfrente del árbol, ustedes saben, lo veía, se quedaba viendo el follaje que tenía, las frutas. Quizás pensaba, wow, ¿qué pasaría si yo lo comiera? Probablemente no pasaría algo tan serio. Realmente Dios estará hablando en serio cuando me dijo que no comiera esto. Y ustedes saben, ese proceso había empezado en la mente y en el corazón de ella, probablemente antes de que la serpiente se le acercara y la tentara a comer de ese árbol, de ese fruto del árbol prohibido. Quizás había pasado por ahí. Entonces, quiero que veas la secuencia de este pasaje de Génesis capítulo 3. Quiero que puedas identificar las etapas. En primer lugar, vamos a decir que Eva albergó pensamientos en su mente con respecto a este árbol, a este fruto, a esta acción. En segundo lugar, cuando vino la serpiente, se convenció. Dice el pasaje que la mujer quedó convencida. Y te has dado cuenta que es como que nosotros tenemos un vendedor dentro de nuestra mente que nos quiere vender
la idea de hacer ciertas cosas que van en contra de la verdad, que van en contra de los principios de Dios. Y muchas veces nosotros cedemos a la presión, a la voz, a la oferta que nos hace ese vendedor interno que tenemos, que nos lleva hacia un camino siempre en contra de la voluntad de Dios. Así que la segunda etapa fue, se convenció. Y una vez que Eva estaba convencida, sucedió lo tercero. Quiso, en realidad dice el pasaje, quiso conocer la sabiduría que ese árbol le daría, que ese fruto le daría. Cuarta etapa, lo tomó en sus manos, pero aún en ese momento lo tenía en sus manos y todavía no lo había comido, y finalmente lo comió. Y la quinta etapa es, sintió vergüenza, sintió culpa. Y eso es inevitablemente el camino que Eva, que Adán y que cada uno de nosotros recorre al momento de desobedecer a Dios. Albergamos esos pensamientos en nuestra mente. Nos convencemos a nosotros mismos de que es lo mejor para nosotros. Lo queremos, lo anhelamos, lo deseamos. ¡Ay, cuánto deseo casarme! No importa con quién, no importa si en este momento golpea a su mamá, no importa si es una mala persona, no importa si tiene hábitos de alcoholismo y de drogadicción, etcétera, etcétera, pero lo quiero. Quiero las palabras bonitas que me dice y quiero sentir esto que todo el mundo siente. Lo quieres, lo tomas e inevitablemente llegas a un punto de sentir vergüenza y de sentir culpa. Piensa en esto. Te ofrecen las vacaciones soñadas, esas vacaciones en la playa o en la montaña donde vas a estar disfrutando de estar en un camastro, leyendo un libro, tomando fotos, subiéndolas a las redes sociales, mostrando tus pies, la arena y la playa y el mar, el cielo azul, el agua turquesa. Todos lo anhelamos, lo queremos eso. Lo que sucede es que muchas veces está ese deseo, albergamos ese pensamiento y decimos, yo me merezco unas vacaciones. El problema es que no tienes el dinero para pagar esas vacaciones. Entonces eso te lleva a quererlas, anhelarlo profundamente, y entonces viene la tentación de utilizar tu tarjeta de crédito, de utilizar un crédito personal, de pagarlo más adelante, aunque no lo puedas pagar en este momento. Pero ahí está, a 68 meses sin intereses. Y lo haces, y te vas de vacaciones, y puedes pasar un tiempo muy bueno, pero ¿qué pasa después? Durante 68 meses estás sufriendo, viéndotelas bien complicado para pagar algo que probablemente pudiste haber esperado, pudiste haber ahorrado y pudiste haberlo disfrutado verdaderamente. Así que ahí está el ciclo en acción. Entonces, el día de hoy yo quiero que tú puedas llevarte una lección como aprendizaje de esta historia, y la lección es la siguiente. Los colapsos en tu carácter no son un acto repentino, sino un proceso gradual. Te lo voy a repetir porque es el pensamiento central de este mensaje. Los colapsos en tu carácter, en tu vida moral, en tu integridad, no son un acto repentino necesariamente, sino que son un proceso gradual. Poco a poco vas haciendo concesiones, poco a poco vas albergando pensamientos, poco a poco vas dándole rienda suelta a esos deseos que están dentro de ti. Poco a poco vas escuchando a ese vendedor interno. Poco a poco vas escuchando la voz del enemigo de Dios. Poco a poco vas cuestionando las consecuencias de una decisión o de un camino como el que estás tomando. Y eso inevitablemente te lleva a una caída lenta. Y por eso le llamamos así al mensaje, una caída lenta. ¿Sabes? Hay una canción de una banda cristiana que se llama Casting Crowns. Y ellos tienen una canción que se llama precisamente Caída Lenta. Slow Fade se llama, Caída Lenta. Y hay 3 líneas que me impactan cada vez que yo las escucho. De hecho,
Vamos a dejar la liga a esta canción aquí debajo del mensaje para que puedas escucharlo y puedas reflexionar un poco en esta canción. Pero dice, people never crumble in a day. La gente no se derrumba en un día. Daddies never crumble in a day. Los papás nunca se derrumban en un día. Families never crumble in a day. Las familias no se derrumban en un día. Es más bien una caída lenta. Es como un muro que va primero perdiendo la pintura. Luego sale una grieta por aquí, otra grieta por acá. Luego se le va cayendo el yeso, el repello. Luego hay un ladrillo que se cae y poco a poco ese muro que antes proveía fortaleza y seguridad, hoy está completamente deshecho y está a punto de derrumbarse. El mejor momento, escucha bien lo que te voy a decir, el mejor momento para detener el pecado en tu vida es cuando está en tu mente, cuando lo estás pensando, cuando lo estás procesando, cuando le estás dando vueltas ahí. Es antes de que crezca. El mejor momento para detener el pecado es cuando está en tu mente, antes de que crezca. Ahora, ¿quieres verlo desde el otro punto de vista? ¿Quieres ver el otro lado de la moneda? Aquí te va el principio. Por favor, escúchalo, repítelo, escríbelo, guárdatelo en tu corazón, porque es importante. El otro lado de la moneda es este: el carácter de un guerrero. El carácter de un guerrero se construye un pensamiento a la vez. ¿Quieres conocer a una persona que tiene un estilo de vida que glorifica a Dios? Si te vas a diseccionar lo que pasa en su día a día, te vas a dar cuenta que si abrieras su corazón, su mente, su cerebro, te darías cuenta que está albergando pensamientos que van de acuerdo a la verdad. Uno tras otro, tras otro, tras otro, tras otro. Así que, ¿qué es lo que tú y yo debemos hacer para convertirnos en esos guerreros? ¿Qué es lo que tú y yo debemos hacer para convertirnos en hombres y mujeres de carácter que glorifiquen a Dios? Es muy sencillo. El apóstol Pablo lo puso de esta manera: debemos ponernos la armadura de Dios. Fíjate lo que dice en su carta a los Efesios, capítulo 6, versículo 11. Pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. ¿Cómo vas a enfrentar esta guerra espiritual? ¿Cómo vas a enfrentar la batalla en tu mente? Poniéndote toda la armadura de Dios. ¿Cómo vas a convertirte en un guerrero, en un hombre de carácter, en una mujer sólida, de principios? Te vas a poner todos los días la armadura de Dios. Y 2 versículos más adelante dice lo siguiente: por lo tanto, pónganse todas las piezas de la armadura de Dios para poder resistir al enemigo en el tiempo del mal. Así, después de la batalla, todavía seguirán de pie, firmes. Defiendan su posición, poniéndose el cinturón de la verdad y la coraza de la justicia. Y una vez más llegamos a este punto de la verdad. Tú y yo necesitamos la verdad de Dios todos los días de nuestra vida. Entonces, en la práctica, ¿cómo nos ponemos la armadura de Dios y cómo hacemos que la verdad reine en nuestra mente? Te voy a dar el día de hoy 2 consejos que complementan en realidad todo esto que hemos estado hablando. El primero, aunque parezca un poco raro, pero te lo voy a explicar, es aplica el PEMUN. Oye, ¿y qué es esto del PEMUN, Isaac? Eso parece como un partido político o parece uno de los entes de la ONU. ¿De qué se trata? ¿Qué es esto de aplicar el PEMUN? Bueno, quiero que pienses en las iniciales de esta palabra, P-M-U-N. PM significa lo primero en la mañana. ¿Qué es lo que vas a hacer lo primero en la mañana? Al levantarte, antes de poder pensar o hacer cualquier otra cosa, antes de desayunar, antes de cepillarte los dientes, antes de bañarte, ¿qué vas a hacer? Vas a ir a la palabra de Dios. ¿Cómo lo puedes hacer en la práctica?
Toma tu teléfono o toma tu Biblia, déjala abierta intencionalmente en un versículo, en un pasaje, en una epístola, en un salmo que quieras leer o que estés leyendo. Y lo primero que vas a hacer antes de cualquier otra cosa es tomar eso y leer el versículo del día. Si tú tienes la aplicación de YouVersion, por ejemplo, en tu teléfono, agrega el versículo del día a tu pantalla principal. Y antes de tocar el Twitter o antes de tocar la aplicación de correo para ver todo lo que te llegó durante la noche y los pendientes que vas a tener para el día de hoy, o ver tu calendario o ver la lista de tareas, abre el versículo del día. Lee eso. Por ejemplo, el día de hoy aprendí o leí en ese versículo del día que tenemos que aprender a ser humildes y a poner a los demás como superiores a nosotros mismos. Era un versículo en Filipenses, creo que es Filipenses capítulo 2, si mal no recuerdo. ¿Sabes? Eso puede hacer la diferencia en el día de hoy. Eso puede hacer la diferencia en el momento en que quieras, haya una persona que quiera ponerse por encima tuyo y tú dices, ok, no pasa nada, lo voy a dejar, porque estás aplicando eso que viste PM, primero en la mañana. Lo primero en la mañana es la palabra de Dios. Esta semana también me topé con el versículo del Salmo 23, versículos 1 y 2, que dicen, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Y esa verdad es una verdad que tiene un impacto en mi mente, en mi día, en mi semana, en todo lo que hago en ese momento. Pero no solamente lo primero en la mañana es la palabra de Dios, sino que lo último en la noche es la palabra de Dios. Así que tú te levantas contactándote y conectándote con la palabra de Dios y te vas a acostar conectándote con la verdad de Dios. Y lo último en la noche que haces es volver a leer ese versículo del día. O una chica de aquí de nuestra iglesia nos decía lo siguiente, yo lo que hago es que pongo la aplicación de YouVersion y la pongo para que me lea la Biblia. Y así la pongo y me duermo. Yo dije, wow, qué interesante, qué buenísima manera de poder terminar el día con la palabra de Dios, con la verdad de Dios en nuestra mente, en nuestro subconsciente, en nuestro pensamiento. Así que, ¿cuánto debes leer todos los días? Pues lee hasta que Dios te hable. Si tú lees un versículo y Dios te habló y te dijo algo, te confortó, te dio dirección, te dio un principio, fantástico. Ya tienes, Dios te habló en ese momento. Cierra la Biblia en ese momento y vuelve durante todo el día a repasar eso que Dios te habló. Al día siguiente continúas leyendo y vuelves a leer 1, 2, 3, 4, 5 versículos, un capítulo, 2 capítulos, hasta que Dios te vuelva a hablar y te diga algo que es especialmente para ti. Así que aplica el PMUN. Lo primero en la mañana y lo último en la noche, la palabra de Dios. Segundo consejo, escribe tus declaraciones. Escribe declaraciones personalizadas de la verdad de Dios en tu vida. ¿A qué me refiero con esto de declaraciones personalizadas? Pues sabes, son declaraciones, frases cortas que contienen verdad de Dios, principios de Dios, promesas de Dios, pero yo las personalizo para mí. La clave es que sean personalizadas. Te voy a dar algunos ejemplos, pero esto es una forma maravillosa de transformar y de personalizar las promesas y los principios de Dios y aplicarlo a nuestra vida. Puede ser que cuando tú escribas esta declaración, y te voy a animar y voy a ser enfático en que lo escribas, porque tú dices, no, yo me lo sé, yo lo tengo por ahí eso significa nada. Debes escribirlo en una tarjeta, escríbelo en una libreta, en tu diario, en una aplicación de notas especiales. Tienes que escribirlo porque tiene que permanecer ahí. Lo vas a acudir a él una y otra vez. Y aunque no sean una realidad en tu vida en este momento, es una declaración de fe. Es decirle a Dios, Señor, yo creo que tú vas a hacer esta verdad tuya una realidad en mi vida. Quiero darte algunos ejemplos
porque yo he estado en el proceso de escribir algunas de estas declaraciones. Y quiero leerte algunas que son pues verdaderamente personales. Mi valor, y no tienen ningún orden en particular, pero es una suma de varias que he juntado. Mi valor no está en lo que haga por Dios, sino en lo que Él hizo por mí. Tengo la mente de Cristo. Amo a mi esposa y entrego mi vida por ella todos los días. Mis hijos son mis primeros discípulos. Ellos quieren estar con nosotros aunque ya no tengan que hacerlo. Tenemos esa clase de relación. Soy un apasionado seguidor de Jesús que vive como viendo al invisible. Tengo una misión única y crucial que cumplir. Soy un soldado y un guerrero y estoy dejando una huella en esta tierra. Y te repito lo siguiente, puede ser que alguna de estas declaraciones hoy tú digas, no, pero me siento como un farsante diciendo esto porque no son una realidad en mi vida. Por fe, escríbelo, piénsalo, que Dios te recuerde esto. Escribe unas 3, 4, 5 y repítelas, léelas. Cuando te sientas mal, cuando te sientas tentado, cuando te sientas deprimido, recurre a estas declaraciones personales de fe y deja que Dios vuelva a ubicarte de nuevo en el camino y en el pensamiento correcto. Así que yo estoy seguro que estas declaraciones, y si tú aplicas este proceso, va a cambiar tu vida. Tú vas a ser una nueva persona. Vas a adquirir la mente de Cristo porque ya la tienes y puedes desarrollarla todavía más. ¿Cómo lo sé? Porque son verdad, porque la verdad transforma, porque la verdad te libera, porque la verdad te abre la mente, los ojos para ver cómo debes de ser. Te quiero animar, no solamente a que escribas estas declaraciones, sino que en tu próxima reunión de grupo, antes de comenzar la discusión del tema que vayan a tener, tómate un tiempo para preguntarle a los demás miembros del grupo de crecimiento una de las declaraciones que ellos han escrito. Vayamos desarrollando esta cultura entre nosotros de pensar y declarar esa verdad en nuestras vidas. Y te aseguro que vas a ser animado con lo que ellos hayan escrito y al mismo tiempo tú vas a animar a otros a hacer lo mismo. Recuerda lo siguiente, el carácter de un guerrero se construye un pensamiento a la vez. Quiero invitarte a orar en este momento y a decirle lo siguiente a Dios. Padre Celestial, reconozco que estamos en una guerra espiritual y que tu verdad debe imperar en mi mente. Señor, te pido que renueves mi mente, que saques las mentiras que ahí han estado, que han sido programadas tanto por defectos de fábrica como por toda la influencia de este mundo, Señor. Y te pido que la verdad tuya, que tu palabra, tus promesas, tus principios gobiernen mi mente cada día. Te pido que me des victoria en esta área y te lo pido en base a tu gran nombre, el nombre de Jesucristo. Amén. Hasta la próxima.